Mi nuera me daba un solo pedazo de pan cada 2 días, y aún así me llamaba una carga. La cámara de seguridad parpadeaba en silencio, captando el destello frío del metal de un bote de basura. La noche era densa, húmeda, con ese olor a tierra mojada que solo aparece después de la lluvia. Allí, entre las sombras del jardín de una mansión iluminada por luces automáticas, una mujer anciana se inclinaba despacio, temblorosa, con la mano envuelta en un trapo viejo para no cortarse con los vidrios. Doña Clara buscaba algo que calmara ese vacío en el estómago, que ya no era solo hambre, sino tristeza acumulada. Su cabello, antes gris brillante, ahora era una maraña blanca pegada a la frente por el sudor. Murmuraba entre dientes una oración mientras apartaba restos de fruta podrida, bolsas rotas, trozos de pan endurecido que probablemente habían sido tirados esa misma tarde. Encontró uno. Lo levantó con cuidado, lo sacudió del polvo y lo miró como si fuera un tesoro. Antes de morderlo, miró hacia la casa, grande, silenciosa, arrogante, y susurró un «Gracias, Dios mío», casi avergonzada de agradecer por algo que ningún ser humano debería agradecer: el derecho a comer basura. Adentro, en el despacho de la planta alta, una pantalla mostraba la escena con nitidez. Un hombre, vestido con camisa blanca desabotonada al cuello, observaba inmóvil. Esteban no parpadeaba. Tenía los puños apretados, los ojos vidriosos, el pecho subiendo y bajando con dificultad. El zumbido del monitor parecía llenar todo el cuarto, como si el silencio gritara. En la mesa, al lado del teclado, estaba la caja del sistema de seguridad que él mismo había mandado instalar hacía una semana, convencido de que alguien estaba entrando al jardín a robar. Lo que nunca imaginó fue que el ladrón de su casa sería el hambre de su madre. En la imagen, doña Clara se sentaba sobre un cajón de madera, con un pedazo de pan en la mano, mordiéndolo despacio, con los ojos cerrados, casi con devoción. Esteban tragó saliva y apartó la vista, pero la imagen seguía ardiendo en su mente como una herida abierta. No podía entender. Su madre, la mujer más digna que conocía, la que le había enseñado a no pedir nunca nada, a agradecer incluso cuando no había nada que agradecer, estaba allí, comiendo lo que su esposa había tirado a la basura. Cerró los ojos, respiró hondo y apretó los dientes para no gritar. En la grabación, la cámara captó el momento exacto en que Mariana, su esposa, aparecía en la puerta del jardín con una bata de seda. Llevaba una taza de vino en la mano y una expresión de fastidio. Le gritó algo que el micrófono apenas alcanzó a registrar. ¿Otra vez husmeando? Le dije que no se meta ahí, señora. Usted ya comió. Luego tiró un trozo de pan al suelo, sin mirar siquiera si caía limpio o sucio, y se dio media vuelta, dejando la puerta abierta tras de sí. La cámara siguió grabando el cuerpo de la anciana inclinarse, recoger el pan con cuidado y soplarle la tierra, mientras en el fondo el reflejo del vino brillaba como burla. Esteban detuvo el video. La respiración se le cortó. Se llevó las manos al rostro, incrédulo, sintiendo la vergüenza ajena, la culpa, la rabia mezclada con un amor impotente que le apretaba el pecho. Todo su éxito, su empresa, sus autos, su casa de diseño, todo aquello se volvió polvo en un segundo. En el monitor seguía fija la última imagen del rostro de su madre, encogido por el miedo, por el hambre, por la resignación. ¿Cómo había permitido eso?
¿En qué momento su hogar se había convertido en un infierno tan silencioso? Se levantó de golpe, tirando la silla hacia atrás, y caminó hacia la ventana. Afuera, el jardín lucía perfecto, ordenado, como una maqueta sin alma, ni una hoja fuera de lugar, ni un ruido. Todo estaba diseñado para verse impecable, como su matrimonio, como su vida. Pero esa noche, nada de eso tenía sentido. Doña Clara, en cambio, seguía en el jardín, sin saber que su miseria había sido descubierta. El viento frío le cortaba las mejillas y hacía crujir el pan duro entre sus dientes, pero ella masticaba con paciencia, con la lentitud de quien aprendió a agradecer, incluso lo indigno. En algún rincón de su mente se repetía la voz de su hijo cuando era niño: «Mamita, cuando sea grande, nunca te va a faltar nada». Y esa promesa, repetida tantas veces en su corazón, le dolía ahora más que el hambre misma. Dentro de la casa, Esteban se dejó caer en el sofá, con el rostro entre las manos. El video seguía detenido en el rostro de su madre, congelado en una expresión que no había visto jamás: vergüenza. No era dolor físico, ni siquiera miedo. Era vergüenza pura. Y en ese instante, todo lo que creía conocer sobre su esposa, sobre su familia, sobre sí mismo, se desmoronó como un castillo de arena bajo la lluvia. Pero para entender cómo llegamos aquí, hay que regresar muchos años atrás, cuando mi madre todavía tenía fuerza para sonreír. Yo nací en una casa pequeña, de esas donde el techo gotea cuando llueve, pero donde nunca faltó un plato caliente sobre la mesa ni una oración antes de dormir. Mi madre, doña Clara, era costurera desde los 14 años, y toda su vida la pasó frente a una máquina que hacía más ruido que descanso. Mi padre murió cuando yo tenía 6, de una neumonía mal cuidada, y desde entonces fue ella quien cargó con todo: las cuentas, la comida, mi escuela, mis sueños. A veces pienso que mi vida entera cabe en la imagen de sus manos, ásperas, remendando un uniforme con hilo azul, bajo la luz amarillenta de una bombilla que colgaba sin pantalla. Recuerdo su voz, cantando bajito mientras cosía, y el olor del café de olla mezclado con el de la tela húmeda. Todo eso era pobreza, sí, pero era también hogar. Nunca la oí quejarse. Si alguna vez se cansó, lo guardó para sí, igual que guardaba los sobres con los pocos pesos que ahorraba en una lata de galletas que siempre escondía detrás del altar con la Virgen de Guadalupe. A veces la veía contar el dinero con los labios apretados, haciendo cuentas en silencio. Luego me miraba y sonreía, como si no pasara nada, y decía: «Lo importante es que comas bien, hijo, que estudies, que un día no necesites de nadie». Aquella frase me quedó clavada como promesa, y quizás fue eso lo que me empujó a salir del barrio, a buscar algo más allá de esa casa de paredes descascaradas. Pero lo que nunca entendí, hasta demasiado tarde, es que mientras yo soñaba con darle una vida mejor, ella ya estaba entregando la suya para que yo la tuviera. Cuando terminé la secundaria, quería dejarlo todo para trabajar, pero ella se negó. «Primero estudias», dijo, «trabajo yo». Así fue. Aceptó limpiar casas ajenas. Recuerdo verla salir muy temprano, con su balde de plástico y un delantal viejo, y volver al anochecer con las manos enrojecidas por el cloro y el cuerpo doblado, pero con una sonrisa que me dolía mirar. Me traía siempre algo: una fruta que le habían regalado, una camisa usada
que una señora ya no quería. Un cuaderno, casi nuevo para mis clases. «Mira, hijo, todavía sirve», decía, y me lo entregaba con ese orgullo de quien cree que todo, por pequeño que sea, puede ser motivo de gratitud. Cuando entré a la universidad, fue como si el mundo se abriera por primera vez ante mí. Me sentía poderoso, capaz, lleno de planes. Mi madre me acompañó el primer día, caminando a mi lado por los pasillos nuevos, con esa mezcla de orgullo y miedo que solo una madre conoce. Me tomó una foto con su teléfono viejo, de esos que aún tenían botones, y la guardó como si fuera un tesoro. «Esto vale más que cualquier cosa que yo haya tenido», me dijo. No sabía que esa foto, con mi sonrisa joven y su mirada cansada, sería la última imagen que representara lo que fuimos antes de que el dinero y la ambición nos cambiaran a todos. Los años pasaron rápido. Conseguí un empleo en una empresa de construcción. Empecé a escalar posiciones y con el tiempo formé mi propio negocio. Fue entonces cuando conocí a Mariana. Era hermosa, elegante, hija de una familia con apellido largo y modales afilados. La primera vez que la llevé a casa de mi madre, supe que algo no encajaba. Mariana miró las paredes con desagrado, los muebles viejos, el piso agrietado. No dijo nada, pero su silencio fue suficiente. Mi madre, sin embargo, la recibió con la dulzura de siempre. Preparó café, sacó su mejor mantel, el único sin manchas, y le ofreció pan dulce. «Bienvenida, mija», le dijo, y la abrazó con cariño. Mariana apenas sonrió. Aquella noche, mientras regresábamos, me dijo: «Tu mamá parece buena gente, pero no me gustaría que viviera con nosotros cuando nos casemos». Lo dijo con naturalidad, como si fuera un detalle menor. Yo no respondí, porque en ese momento no podía imaginar mi vida sin mi madre. Sin embargo, el tiempo y el dinero hacen cosas extrañas en la mente. Cuando construí mi primera casa, grande, moderna, con ventanales enormes y piso de mármol, mi madre lloró de alegría. «Dios te bendijo, hijo. Todo lo que sembramos está dando fruto», me dijo. Y yo, queriendo devolverle algo de todo lo que me dio, insistí en que se mudara conmigo. No quería que siguiera sola en aquel barrio olvidado. Al principio, Mariana fingió entusiasmo. «Claro, que venga. Así no tienes que preocuparte tanto por ella», me dijo con una sonrisa falsa que no supe leer. Pero apenas doña Clara cruzó la puerta de nuestra nueva casa, empezó a sobrar. Mi madre trataba de no estorbar. Se levantaba temprano, barría el jardín, hacía el desayuno antes de que Mariana bajara. A veces le dejaba flores frescas en la cocina o una jarra de agua de canela. Yo lo veía como algo natural, pero con el tiempo empecé a notar el fastidio en los ojos de mi esposa. «Tu madre no me deja espacio», decía. «Esta no es una casa para que esté limpiando todo el día. Tenemos servicio, para eso les pagamos». Yo trataba de mediar, de calmar las cosas, convencido de que era una simple cuestión de adaptación. Pero lo que yo no veía era el veneno que lentamente se infiltraba en el aire. Mi madre fue relegada a una habitación en la parte trasera de la casa, la más fría, la que daba al patio. Mariana insistió en que era por comodidad, porque así tendría privacidad, pero en realidad era una forma de apartarla. Yo, cegado por el trabajo, los viajes, las reuniones,
no lo vi venir. Cada vez que hablaba con mi madre, ella sonreía y decía que estaba bien. No te preocupes por mí, hijo. Tu mujer me trata bien. Mentía con esa dulzura protectora de quien no quiere ser motivo de conflicto. Pero a veces, cuando llegaba tarde del trabajo y pasaba por su cuarto, la escuchaba rezando bajito, pidiendo a Dios fuerza y paciencia. El primer signo claro llegó un domingo. Estábamos en la terraza con invitados y Mariana sirvió la comida sin avisarle a mi madre. Cuando le pregunté por ella, respondió: le dejé su pan y su té en la cocina. Ella no puede comer tanta grasa. Lo dijo con una sonrisa ligera, pero en su tono había una mezcla de desprecio y control que me incomodó. Aún así, no dije nada. En aquel entonces todavía creía que el silencio era la forma más fácil de evitar el conflicto. ¡Qué error! Con el paso de los meses, la situación se volvió rutina. Mi madre apenas salía de su habitación. Su ropa olía a encierro. Su voz se apagaba. De vez en cuando me dejaba pequeñas notas. Hijo, no olvides cenar. Cuídate del estrés. Yo las guardaba en el cajón del escritorio, sin saber que un día serían su único rastro. Nunca me habló mal de Mariana. Nunca. Ni una palabra. Y eso me dolería más que cualquier reclamo, porque el silencio de los que aman es el grito más fuerte. Recuerdo una noche, poco antes de todo, cuando la encontré en el jardín, sentada bajo la bugambilia, mirando el cielo. Le pregunté qué hacía allí y me dijo con voz tranquila: solo descanso, hijo. Me gusta oír el viento. Aquí casi no me dejan escuchar nada. No entendí en ese momento lo que quería decir. Solo ahora comprendo que hablaba de la soledad, del silencio impuesto por el desprecio. Le di un beso en la frente y prometí llevarla al pueblo el siguiente fin de semana para que viera a su hermana. Nunca lo hice. Ella me dio todo, y yo, ocupado en construir un imperio, le fui quitando su espacio, su voz, su dignidad. Pero entonces yo no lo sabía. Creía que era feliz, que su silencio era paz, que su sonrisa era gratitud. ¡Qué ciego! Puede ser un hijo cuando el amor lo confunde con la costumbre. Esa fue la semilla del desastre, el punto en que el amor comenzó a desmoronarse sin que yo lo notara. Porque cuando una madre empieza a esconder su hambre para no incomodar, es que ya le han roto algo más que el corazón. Le han robado la fe en su propio lugar en el mundo. Y esa fe, una vez perdida, cuesta toda una vida recuperar. Las primeras semanas después de mudarme a la casa de mi hijo fueron tranquilas, o al menos eso parecía. Yo hacía lo posible por no estorbar, por no parecer una carga. Tenía la costumbre de levantarme antes del amanecer, preparar café y dejar el pan calentito sobre la mesa. En mi cabeza era una forma de agradecerle a Dios por permitirme ver a mi hijo triunfar, pero para Mariana aquello era una molestia. Doña Clara, no se levante tan temprano. El olor a café se impregna en todo, me dijo la primera vez, con esa sonrisa que no alcanzaba a los ojos. Yo asentí, con un nudo en la garganta, y desde entonces tomé mi café sola, en silencio, en la habitación del fondo, con la ventana cerrada para que el aroma no le incomodara. Los días se fueron haciendo más largos. La casa era hermosa, sí, pero fría como una iglesia vacía. Cada rincón brillaba de limpio, pero no había risas,
no había calor. Mariana pasaba las mañanas revisando cosas en su computadora y las tardes en el gimnasio o con sus amigas. A veces me pedía que no bajara cuando tenía visitas, porque no quería que me cansara con el ruido. Yo lo entendía como una consideración, hasta que escuché a una de sus amigas decir entre risas: «Ay, no sabía que vivías con la mamá de tu esposo. ¡Qué antigüita!». Y ella respondió sin vergüenza: «Sí, la pobre no tiene a dónde ir, pero no molesta». No, molesta. Aquellas palabras me quedaron dando vueltas toda la noche, como un zumbido. Mi hijo trabajaba demasiado, apenas lo veía. Cuando llegaba tarde, cansado, yo le preparaba una sopita o un té, y él siempre me decía: «Descansa, mamá, no te preocupes por nada, Mariana se encarga de todo». Y yo sonreía, aunque por dentro sentía que cada vez tenía menos espacio para respirar. Ella controlaba lo que comía, lo que hacía, incluso cuando podía usar la cocina. Un día me pidió que no encendiera la estufa, porque el olor a guisado impregnaba las cortinas. Desde entonces, me dejaba un plato ya servido en la mesa del cuarto: arroz blanco, una rodaja de huevo, a veces solo pan. «Tiene que cuidarse, doña Clara. A su edad, el estómago no tolera tanto», decía con voz suave, como si realmente se preocupara. Pero no era cuidado, era control. Al principio, yo traté de convencerme de que era por mi bien. Pensaba que quizás exageraba, que ella tenía razón, que mi cuerpo ya no estaba fuerte. Pero un día, cuando fui a la despensa a buscar un poco de leche, encontré un candado. Sí, un candado pequeño en la puerta, como si la comida necesitara protección de mí. Me quedé parada frente a ese pedazo de metal brillando en la oscuridad, sintiendo una vergüenza que no sabía cómo nombrar. Me regresé a mi cuarto, despacio, sin hacer ruido, y esa noche apenas pude dormir. Escuchaba a lo lejos el sonido de los cubiertos en el comedor, las risas de ellos dos, y yo me quedé mirando el techo, con el estómago vacío y los ojos llenos de lágrimas. El único que parecía notar algo era el jardinero, don Leo, un hombre mayor, delgado, con las manos curtidas por el sol. Siempre me saludaba con respeto, bajando el sombrero. Una mañana, al verme barriendo el patio, se acercó y me dijo en voz baja: «Doña Clara no debería estar trabajando. La señora se va a enojar si la ve». Le sonreí y respondí: «Me gusta sentirme útil, don Leo». Él me miró con tristeza, como quien ve un pájaro al que le cortaron las alas. Al día siguiente, cuando fui al jardín a colgar la ropa, encontré una taza de café humeante sobre la barda, con un trozo de pan dulce envuelto en una servilleta. Nadie había dicho nada, pero yo supe que era él. Aquel gesto pequeño me salvó más de una vez. Poco a poco, la casa empezó a volverse un lugar de castigos silenciosos. Si rompía un vaso, Mariana pasaba 2 días sin dirigirme la palabra. Si hablaba mucho con alguna visita, ella hacía comentarios sutiles sobre las personas mayores que ya no controlan lo que dicen. Si cocinaba algo para mi hijo, lo tiraba discretamente antes de que él llegara. Pero lo más doloroso era que Esteban no lo veía. Yo lo protegía. No quería que pensara mal de su esposa. Me repetía que quizá era yo la que no encajaba, que el tiempo había cambiado y que debía adaptarme. Sin embargo, cada día sentía cómo mi lugar en aquella casa se hacía más pequeño, más invisible. Un mediodía,
mientras trataba de coser el dobladillo de una cortina en el patio trasero. El calor era insoportable. Me sentía mareada, el estómago vacío, la vista nublada. Mariana salió al jardín con su celular en la mano y me encontró allí, sentada. «¿Qué hace aquí, doña Clara? Si quiere descansar, hágalo adentro. No se quede donde todos puedan verla». Aquellas palabras me golpearon sin gritar. Me levanté despacio, recogí la tela y me fui a mi cuarto. Cuando cerré la puerta, me di cuenta de que estaba temblando. Ya ni siquiera sabía si era por el hambre o por la tristeza. Empecé a marcar los días en un cuaderno. No sé por qué. Tal vez para sentir que el tiempo seguía pasando, que todavía estaba viva. Cada 2 días, como un reloj, Mariana dejaba un panecillo sobre la mesa del cuarto. A veces, cuando me lo daba en la mano, decía: «No desperdicie, doña Clara, hay que ser agradecida». Yo asentía, y lo era, no porque ella me diera pan, sino porque todavía podía rezar, porque todavía recordaba el rostro de mi hijo cuando era niño, porque aún tenía esperanza de que todo eso cambiara. Una tarde, don Leo me vio sentada en la banca del jardín, débil. Se acercó con una botella de agua y me dijo: «Yo sé lo que pasa aquí, pero no puedo meterme. Solo quiero que sepa que hay gente buena todavía. Si necesita algo, me toca la puerta del cobertizo». Le agradecí con una mirada, sin palabras, porque si Mariana lo descubría, lo despediría. Y yo no quería cargar también con esa culpa. Desde entonces, cada mañana, encontraba una manzana, un pan o un termo de café en el mismo lugar. Eran sus pequeños actos de compasión, y en ellos encontré fuerzas para seguir respirando. Pero el cuerpo no se alimenta solo de gratitud. El hambre comenzó a doler de verdad. Una noche me levanté con un vacío en el estómago que parecía un puño apretándome por dentro. Fui a la cocina a escondidas, descalza, tratando de no hacer ruido. Abrí los cajones, busqué algo, cualquier cosa. Encontré una cacerola con restos de comida. Me serví una cucharada fría, apenas un bocado, cuando escuché los pasos de Mariana. «¿Qué hace?», preguntó, encendiendo la luz de golpe. Me quedé paralizada, con la cuchara en la mano. «Perdón, tenía hambre». Ella cruzó los brazos y me miró con una mezcla de desprecio y triunfo. «Si se siente mal, lo mejor es que coma menos. Su hijo se preocupa por usted y no quiero que se enferme». Luego tomó el plato, lo vació en la basura y me señaló la puerta. «Vaya a descansar». Obedecí, no porque tuviera miedo de ella, sino porque en ese momento sentí que cualquier palabra mía solo serviría para empeorar las cosas. Esa noche soñé con mi casa vieja, con el olor a café y a pan recién hecho, con la voz de mi hijo riendo mientras yo servía la mesa. Me desperté llorando. Habían pasado apenas 2 años desde que me mudé, pero parecía otra vida. El silencio de aquella mansión me asfixiaba. Hasta el reloj parecía marcar el tiempo más lento. Días después, Mariana organizó una reunión con unas amigas. Me pidió que me quedara en mi cuarto para que no se canse con el bullicio. A través de la ventana escuché risas y el tintineo de copas. En un momento, una de ellas preguntó: «¿Y su suegra? ¿Sigue viviendo con ustedes?». Y Mariana, con su tono más dulce, respondió: «Sí, ahí está la pobre. Le doy su panecillo y su tecito. No necesita más». Las risas resonaron como cuchillos.
Me tapé los oídos, pero las palabras quedaron flotando. Lloré en silencio, sin hacer ruido, para que no me escucharan. Era la primera vez que sentí vergüenza de existir. Cuando mi hijo llegó esa noche, yo quise decirle algo. Pero al verlo tan feliz, contándole sus planes de expansión en la empresa, con los ojos brillantes de entusiasmo, me callé. No quería ser sombra en su alegría. Le preparé su café, le acaricié el hombro y le dije: «Dios te cuide, hijo». Él me besó la frente y me agradeció por ser la mejor madre del mundo. Me dormí con esas palabras en el pecho, aunque el estómago me dolía. Y así siguieron los días, uno detrás de otro, idénticos, pesados. Cada amanecer era una prueba, cada anochecer una rendición, hasta que un día, sin planearlo, me encontré mirando los botes de basura del jardín. No sé cómo pasó. Tal vez fue el olor a pan recién tirado o la desesperación. Me acerqué despacio, con el corazón latiendo en los oídos. Dentro, entre servilletas y restos de fruta, había un pedazo limpio, casi entero. Lo tomé con cuidado, miré al cielo y murmuré: «Perdóname, Señor, no por comer de la basura, sino por haber permitido llegar a eso». Aquel día, sin saberlo, el destino cambió de rumbo. Porque mientras yo recogía aquel pedazo de pan con vergüenza, alguien más lo veía desde la distancia. Alguien que ya no podría volver a cerrar los ojos ante la verdad. Y esa mirada silenciosa, que por fin descubría lo que yo callé tanto tiempo, sería el principio de mi redención. Las mañanas empezaron a parecer todas iguales. Doña Clara despertaba con la primera luz que se filtraba por la cortina del cuarto del fondo y escuchaba el murmullo distante de la ciudad, como si perteneciera a otro mundo. La casa estaba silenciosa, demasiado limpia, demasiado ordenada, pero sin vida. Había días en que el cuerpo le pesaba, como si cada movimiento costara un pedazo de alma. Caminaba despacio hasta la ventana, abría un poco la persiana y veía el jardín, ese espacio verde, donde antes creía oír a su hijo de niño corriendo entre las flores. Cerraba los ojos y se aferraba a ese recuerdo para no sentir el vacío que se extendía alrededor. El cansancio se fue convirtiendo en un malestar más profundo. Al principio era solo un mareo, una punzada en el estómago, un frío constante en las manos. Luego vinieron los días en que apenas podía levantarse. El médico del barrio le había dicho años atrás que debía comer bien, descansar y no guardar preocupaciones. Pero ¿cómo se descansa cuando el alma no encuentra dónde quedarse? Doña Clara empezó a pasar más tiempo en su cama, rezando con el rosario entre los dedos. Sus oraciones no pedían milagros, solo un poco de serenidad, un motivo para seguir respirando. Una tarde, mientras intentaba coser un botón en su blusa, sintió que la aguja se le escapaba de los dedos. Se quedó mirándola caer al suelo y comprendió que su cuerpo estaba cediendo. No se asustó. Era una sensación de entrega, como si la vida se le fuera de manera tan discreta que ni siquiera dolía. Entonces, por primera vez en mucho tiempo, pensó en sí misma, no en su hijo, no en la casa, sino en su propia existencia, en la niña que había sido en el campo, corriendo entre la tierra mojada después de la lluvia. Aquella niña todavía vivía en algún rincón escondido, esperando una razón para volver a abrir los ojos.
Esa noche, el sueño fue ligero. Soñó con su esposo, con aquella voz pausada que solía decirle: «Clara, lo importante no es lo que te den, sino lo que queda en ti cuando todo se acaba». Al despertar, la frase seguía flotando en el aire, como si el viento la hubiera traído del pasado. Se sentó en la cama y miró el crucifijo de la pared. Por primera vez en meses, no sintió tristeza, sino una calma nueva, suave, parecida a la aceptación. Con el paso de los días, esa calma se volvió fuerza. Doña Clara empezó a salir al patio por las mañanas, aunque el sol fuera débil. Se sentaba en una banca y respiraba despacio, dejando que la luz tibia le calentara los huesos. A veces hablaba con don Leo, el jardinero, que siempre encontraba la forma de alegrarla con sus historias de campo. Él le contaba de su esposa difunta, de las flores que plantaba en su memoria, y de cómo la tierra respondía mejor cuando se la cuida con cariño. «La tierra siente, doña Clara», decía, «igual que uno. Si le dan descuido, se seca. Si le dan cuidado, florece». Esas palabras se le quedaron grabadas. Una mañana, mientras regaba las macetas con una jarra vieja, notó que un rosal que había creído muerto empezaba a mostrar brotes verdes. Fue un detalle mínimo, casi invisible, pero para ella fue una señal. Se quedó mirando esas hojas nuevas y sintió algo parecido a la esperanza. Tal vez la vida tenía formas de renacer aún en el terreno más árido. El cuerpo seguía débil, y los médicos hablaron de agotamiento y falta de nutrientes. Pero lo que realmente la curaba era la idea de que su historia no había terminado. Cada tarde, se recostaba junto a la ventana con un cuaderno y un lápiz. Empezó a escribir recuerdos: el primer vestido que cosió, la canción que le cantaba a Esteban cuando tenía fiebre, el día que vendieron su máquina vieja para pagarle los estudios. Escribía despacio, con letra temblorosa, pero con el alma despierta. En esas páginas encontró una forma de mantenerse viva, de recordar que su vida valía más que el silencio. Con el tiempo, don Leo empezó a visitarla más seguido. Le traía frutas del mercado y le contaba noticias del barrio. «La gente la quiere mucho, doña Clara», le dijo un día. «No se olvida de usted». Ella sonrió, incrédula. No se consideraba digna de cariño, pero él insistió. Cuando uno siembra bondad, aunque pase el tiempo, siempre vuelve. Aquella frase la acompañó toda la noche. En los días siguientes, la enfermedad pareció retroceder, no por remedios ni por fuerza física, sino porque el corazón empezaba a latir con un ritmo distinto. Ya no pensaba en lo que le faltaba, sino en lo que todavía podía ofrecer. Una palabra amable, un consejo, una sonrisa a quien la saludara. Esa transformación era lenta, silenciosa, pero real. Sin embargo, aún había una herida abierta. Su hijo. A veces lo escuchaba llegar por las noches, cansado, hablando por teléfono sobre contratos, viajes, negocios. Ella se quedaba despierta, esperando el sonido de sus pasos acercándose, pero casi nunca subía. Cuando por fin lo veía, él le sonreía con ternura y le decía que estaba orgulloso de ella, que su esfuerzo lo había hecho quien era. Doña Clara lo miraba y quería decirle tantas cosas: que lo amaba, que necesitaba verlo, que había días en que se sentía invisible. Pero se quedaba callada, porque una madre aprende a guardar sus tristezas para no preocupar a los hijos. Pasaron las semanas. El cuerpo se fortaleció poco a poco,
pero el alma seguía en reposo. Un domingo, don Leo le llevó un ramo de flores del jardín y le dijo: «La vi diferente, más tranquila». Ella respondió: «Creo que aprendí que la paz no se pide, se construye». Aquella frase la sorprendió a sí misma. Era verdad. La paz no llega cuando desaparece el dolor, sino cuando se deja de huir de él. Con esa certeza, comenzó a organizar su pequeña rutina. Cuidaba las plantas, leía, rezaba, escribía. En las noches se asomaba al balcón y veía las luces de la ciudad, recordando los años en que soñó con ese mismo resplandor. Ahora, comprendía que las luces no eran felicidad, sino promesas vacías. La verdadera luz estaba en la quietud, en la gratitud, en los pequeños gestos. Y así, mientras la casa seguía siendo la misma, algo en su interior cambió por completo. Ya no esperaba reconocimiento ni compañía constante. Esperaba la verdad, esa que a veces llega en silencio y que no se puede esconder para siempre. No sabía que esa verdad ya se estaba gestando muy cerca, invisible, lista para salir a la luz en el momento preciso. Porque mientras ella aprendía a curar su alma con recuerdos y esperanza, su hijo, en otro rincón de la casa, empezaba a sospechar que algo no estaba bien. Los silencios se hacían más largos, las respuestas más vagas, los ojos de su madre más tristes. Algo dentro de él, muy profundo, comenzó a inquietarse, y ese presentimiento, casi imperceptible, sería el hilo que más tarde tiraría de toda la verdad. Doña Clara no lo sabía aún, pero la etapa más oscura de su vida estaba por terminar. Su cuerpo débil, su voz serena y sus manos que temblaban al sostener la taza de café serían testigos de un nuevo amanecer. Un amanecer que llegaría no como castigo, sino como justicia. Esa noche, antes de dormir, volvió a mirar el rosal. Las hojas ya estaban más grandes y un pequeño capullo se abría tímido, casi escondido. Sonrió y murmuró: «Todo florece a su tiempo». Cerró los ojos y el sueño fue tranquilo por primera vez en muchos meses. El otoño llegó con un aire más frío que de costumbre. Las tardes eran breves. Las luces del jardín se encendían antes de tiempo, y en el interior de la casa se respiraba una calma extraña, como si algo invisible estuviera a punto de romperse. Esteban pasaba cada vez menos tiempo allí. Los compromisos del trabajo lo mantenían fuera de la ciudad, y, cuando regresaba, lo hacía cargado de papeles, cansancio y silencios. Sin embargo, había empezado a notar pequeños detalles que antes le parecían insignificantes. La manera en que su madre evitaba mirarlo cuando hablaban, el temblor en sus manos al ofrecerle una taza de café, la voz suave pero contenida con la que decía siempre lo mismo: «Estoy bien, hijo». Una noche, mientras revisaba unos documentos en su despacho, escuchó un ruido leve proveniente del pasillo. Pensó que era el viento, pero al salir encontró la luz del cuarto de su madre encendida. Se asomó sin hacer ruido y la vio dormida, con un cuaderno sobre el pecho y un lápiz entre los dedos. Se acercó despacio y leyó una línea escrita con letra temblorosa. No se trata de tener mucho, sino de no perderse a una misma. Cerró el cuaderno con cuidado y, por primera vez en mucho tiempo, sintió una punzada de preocupación genuina, no por costumbre ni por deber, sino porque comprendió que había algo que su madre callaba. Al día siguiente, le pidió a un técnico
que revisara el sistema de seguridad. La decisión fue impulsiva. No buscaba espiar a nadie, sino entender por qué la sensación de que algo se ocultaba en su propia casa se había vuelto insoportable. Instaló cámaras en el jardín y en la entrada principal, pensando que así protegería a su madre de cualquier imprevisto. Nunca imaginó que aquellas imágenes serían el espejo que lo obligaría a verse a sí mismo. Durante los días siguientes, revisó las grabaciones sin prestar mucha atención. Todo parecía normal. El vaivén de las ramas, el sonido del portón, el reflejo de los autos que pasaban frente a la casa, hasta que una noche, de regreso de un viaje corto, decidió mirar las cintas con calma. No buscaba nada en particular, solo distraerse. Pero en medio de las imágenes rutinarias, vio una escena que lo detuvo. Su madre, caminando despacio por el jardín, recogiendo hojas secas y acomodándolas en una bolsa. Tenía el gesto cansado y los hombros vencidos, pero aún así, su rostro irradiaba serenidad. A Esteban se le encogió el pecho. Había olvidado lo frágil que era. Avanzó la grabación unos minutos, y entonces lo vio. Su madre se sentaba en la banca de piedra, sacaba una libreta y escribía algo. El viento movía las páginas, y ella las sujetaba con ambas manos. Era una imagen simple, pero en su sencillez había algo profundamente triste. Siguió mirando. En las horas siguientes, vio cómo don Leo se acercaba a ella con un termo y una bolsa pequeña. No se oía lo que decían, pero los gestos eran claros: respeto, cariño, discreción. Esteban sintió gratitud por aquel hombre. Se quedó un largo rato frente a la pantalla, inmóvil, sin saber qué pensar. Algo le decía que esas escenas, tan aparentemente inocentes, escondían una historia que no conocía. La madrugada lo encontró aún despierto. Fue al cuarto de su madre, pero no quiso despertarla. Observó las fotografías que ella había puesto sobre la mesa de noche, una de su boda, otra de su infancia, y una donde él aparecía con apenas 7 años, sosteniendo una cometa. Tocó ese marco y se vio a sí mismo en aquel niño que prometía: «Cuando crezca, te voy a cuidar siempre». Sintió vergüenza. Los días siguientes fueron una tormenta interior. En el trabajo, no lograba concentrarse. Cada palabra de su madre resonaba en su cabeza como eco de una verdad que aún no entendía. Decidió hablar con don Leo. Lo llamó aparte una tarde, cuando terminaba de regar las plantas, y le preguntó con voz baja: «Don Leo, quiero saber algo. ¿Mi madre está bien?» El jardinero lo miró con cautela, secándose el sudor de la frente. «La señora Clara es una mujer fuerte, patrón, pero últimamente la noto muy delgada, muy en silencio. A veces creo que lleva más peso del que debería». «¿Peso? ¿Se refiere a preocupaciones?» Don Leo bajó la mirada. «No sabría decirle. Lo único que sé es que una persona no se apaga de un día para otro sin motivo». Esa respuesta bastó. Esteban entendió que el problema no era la edad ni la salud, sino el ambiente que la rodeaba. Comenzó a observar con otros ojos. Las conversaciones breves con su esposa le parecieron de pronto llenas de evasivas. Cuando le preguntaba por su madre, Mariana respondía con frases rápidas: «Está descansando. Come poco porque no tiene apetito. Ya sabes cómo son los mayores, se quejan por todo». Pero su tono era demasiado frío. Una noche, al volver de una reunión, la casa estaba en silencio. Pasó por la cocina y notó algo extraño: la mesa servida con solo 2 platos. Preguntó por su madre,
y Mariana dijo que ya había cenado. Sin embargo, en el lavadero no había ni un plato de más. Subió al cuarto de doña Clara y la encontró dormida, con las manos sobre el pecho, respirando con dificultad. La cobijó y le dio un beso en la frente. Ella abrió los ojos apenas y murmuró: «Todo está bien, hijo. No te preocupes». Pero en su voz no había convicción, solo cansancio. Esteban bajó de nuevo y en la sala se quedó mirando el ventanal. El reflejo del jardín se mezclaba con su propia imagen. Un hombre exitoso, sí, pero perdido. Sintió un impulso de revisar las cámaras nuevamente, esta vez con la intención de encontrar lo que fuera que su intuición ya sabía. Encendió la pantalla y dejó que las horas se deslizasen. Entonces, en una grabación reciente, vio algo que lo dejó sin aliento. Su madre, sentada en el mismo banco de piedra, escribiendo. De pronto, una ráfaga de viento le arrebataba las hojas, y ella corría tras ellas, riendo. No había tristeza en esa risa, sino una especie de liberación. Era la primera vez que la veía sonreír en mucho tiempo. Siguió mirando. Observó cómo se inclinaba sobre el rosal que ella misma había revivido semanas atrás, cómo acariciaba los pétalos con una ternura infinita. Y comprendió, con una claridad dolorosa, que su madre había sobrevivido no gracias a la casa, ni al dinero, ni a él, sino a su propia fe. Esa grabación fue la que lo despertó por completo. Al día siguiente, decidió quedarse en casa. Canceló reuniones, apagó el teléfono y simplemente observó. Descubrió entonces un universo que había ignorado durante años: el ritmo pausado de la vida de su madre, sus paseos cortos, sus conversaciones con don Leo, los silencios que dejaba en el aire como plegarias. Empezó a acompañarla en el desayuno, a preguntarle por su infancia, por su juventud. Al principio, ella se mostraba tímida, pero poco a poco comenzó a hablar. «¿Sabes, hijo?», le dijo una mañana mientras removía el café. «A veces uno confunde resignación con paz. Yo pensé que la mía era paz, pero era miedo a incomodar». Esteban la miró con el alma encogida. «No quiero que tenga miedo nunca más, mamá». Ella sonrió y le puso la mano sobre el rostro. «Entonces escucha, hijo. Escucha con el corazón. Lo que hiere no siempre grita. A veces solo se calla». Esa conversación fue el punto de quiebre. Esteban entendió que debía enfrentar la verdad. Esa misma tarde, revisó los correos domésticos, las cuentas, los horarios, los pequeños detalles administrativos de la casa. Descubrió contradicciones, gastos innecesarios, notas de servicio que no coincidían. No necesitaba más pruebas. Sabía que su esposa había levantado muros alrededor de su madre, disfrazándolos de cuidado. Durante los días siguientes, el ambiente se volvió tenso. Mariana notó el cambio en su actitud. Lo vio más reservado, más observador. Intentó recuperar su confianza con gestos amables, pero ya era tarde. Había algo en la mirada de Esteban que la inquietaba, una mezcla de tristeza y determinación. El domingo por la tarde, cuando el cielo se tiñó de naranja, Esteban llevó a su madre al jardín. Se sentaron juntos frente al rosal florecido. «Mamá, ¿por qué nunca me dijiste si algo te lastimaba?», preguntó en voz baja. Ella lo miró con ternura, sin reproche. «Porque el amor de una madre no busca culpables, hijo.
Espera a que el amor del Hijo despierte solo. Y luego añadió, casi en susurro, ya despertaste, y eso me basta. Las palabras la dejaron en silencio largo rato. Esteban sintió un nudo en la garganta. Tomó la mano de su madre y prometió que todo cambiaría. No hizo falta explicar más. En ese gesto se selló algo más grande que cualquier confrontación, el reencuentro. A partir de entonces, la casa comenzó a transformarse. Se abrieron las ventanas que siempre estaban cerradas. Volvieron los aromas del café por la mañana, las conversaciones sinceras. Doña Clara empezó a recobrar fuerzas, no porque alguien le sirviera la comida, sino porque, por fin, respiraba respeto. Una tarde, cuando Esteban volvió de una caminata con su madre, se detuvo frente al portón y respiró hondo. Entendió que la verdad ya no necesitaba demostrarse, bastaba vivirla. En su interior no había rencor, sino una necesidad de reparar. Esa misma noche, se sentó a escribir en su computadora una carta, no para justificar ni acusar, sino para dejar constancia de que había aprendido la lección más dura, que el éxito sin compasión es derrota, y que una madre, incluso en silencio, enseña más que cualquier triunfo. La carta terminaba así: Madre, tu fortaleza me mostró lo que yo no quise ver. Te fallé al no mirar, pero prometo que, mientras respires, no volverás a sentirte sola. Si un día no puedo pedir perdón con palabras, que lo haga mi forma de cuidarte. Cuando doña Clara leyó esas líneas, una lágrima le cayó sobre las manos. Miró a su hijo y solo dijo: ya no hablemos del dolor, hablemos de lo que aún podemos hacer con él. Y así fue como el silencio se rompió, no con gritos, sino con la verdad dicha en voz baja. A partir de ese momento, madre e hijo comenzaron a caminar juntos hacia una nueva vida, con paso lento pero firme, como quien vuelve a casa después de una larga ausencia. El rosal del jardín siguió creciendo. En cada flor que abría, doña Clara veía un símbolo de lo que había sobrevivido en ella, la dignidad. Y Esteban, al mirarla, comprendió que el verdadero milagro no era haber descubierto lo que ocurría, sino haber tenido el valor de cambiarlo sin odio. Porque a veces la justicia más grande es simplemente aprender a no repetir el silencio. La tarde en que todo se aclaró, el cielo tenía un color metálico, como si presintiera lo que estaba por venir. Esteban había pasado días preparando aquel momento con una calma que no era rabia, sino necesidad de verdad. No buscaba escándalos ni venganza. Solo quería que el silencio terminara, que el aire de la casa volviera a ser respirable. Doña Clara, sin saberlo, tejía en su habitación una servilleta blanca con hilo azul, como si presintiera también que el hilo de su vida estaba a punto de cerrar un nudo importante. Esa noche, Esteban organizó una cena en casa. Invitó a un par de socios, algunos amigos de confianza y, por supuesto, a Mariana. Todo estaba dispuesto como de costumbre. La mesa impecable, las copas brillando, las velas encendidas. Mariana se movía con la seguridad de quien cree tener el control absoluto. Sonreía a todos, hablaba de viajes, de proyectos, de la vida perfecta que compartía con su esposo. Nadie sospechaba que detrás de aquella apariencia, el mundo que había construido se desmoronaba en silencio. Doña Clara se encontraba en su habitación, vestida con un rebozo claro y el cabello recogido. No esperaba participar,
pero su hijo la había invitado amablemente a acompañarlos un momento, para saludar a los invitados. Ella aceptó, sin entender del todo por qué lo notaba tan sereno y al mismo tiempo tan decidido. Cuando el reloj marcó las 9, Esteban se levantó de su asiento, levantó la copa y dijo con voz firme: «Quiero agradecerles por venir esta noche. Hay algo que necesito compartir, algo que durante mucho tiempo ignoré, pero que hoy, con la verdad frente a mí, ya no puedo callar». El murmullo se apagó. Mariana sonrió, confundida, intentando disimular la incomodidad. «¿De qué hablas, cariño?», preguntó, fingiendo ligereza. Esteban respiró hondo, se acercó al control remoto de la pantalla del comedor y, sin más palabras, la encendió. En la pantalla apareció la imagen del jardín, grabada hacía semanas. Al principio, todos creyeron que era una simple proyección del paisaje exterior, pero en segundos la figura de doña Clara llenó el marco. Allí estaba ella, caminando con paso lento entre las flores, cuidando el rosal que tanto amaba, escribiendo en su cuaderno y levantando la mirada al cielo con expresión serena. El silencio fue absoluto. La imagen era hermosa y al mismo tiempo dolorosa, porque mostraba la soledad sin pronunciarla. Luego se oyeron las voces entrecortadas de las grabaciones que Esteban había revisado, fragmentos de conversaciones, pequeños gestos, la rutina muda de su madre que él nunca había visto. No había gritos, no había acusaciones, solo verdad. La verdad pura, sin adornos. Mariana palideció. «¿Por qué muestras eso?», preguntó, con la voz apenas contenida. «Porque necesito recordar lo que olvidé», respondió él mirándola con calma. «Esta casa fue construida con el esfuerzo y el amor de una mujer que nunca pidió nada, y sin embargo, la hice vivir en silencio. Eso termina hoy». Algunos de los invitados bajaron la mirada. Nadie sabía cómo reaccionar. Doña Clara, desde el fondo de la habitación, se quedó quieta, con las manos entrelazadas sobre el regazo. No había enojo en su rostro, solo una mezcla de tristeza y compasión. Esteban continuó, con voz quebrada pero firme: «La vida nos enseña tarde que el amor no se demuestra con palabras, sino con cuidado. Yo no cuidé. Y lo peor que puede hacer un hijo es creer que la ausencia de quejas significa felicidad». Se acercó a su madre y le ofreció la mano para que se levantara. Ella lo miró, dudó un segundo y aceptó. «Mamá», dijo él frente a todos, «no hay disculpa que repare los años de descuido, pero sí hay una promesa. Desde hoy, nada ni nadie volverá a decidir por ti. Esta casa es tuya, como siempre debió serlo». Mariana intentó intervenir, pero las palabras se le ahogaron. Comprendió que ya no tenía control sobre la escena, que el hilo de su poder se había roto. Esteban se volvió hacia ella, sin rencor, sin elevar la voz. «No busco humillar a nadie», dijo, «pero no puedo compartir mi vida con quien confunde el respeto con lástima. A partir de mañana, nuestras vidas tomarán caminos distintos». Hubo un silencio largo. Mariana bajó la mirada y se retiró sin decir palabra. Nadie la detuvo. Doña Clara observó a su hijo con lágrimas contenidas, y cuando las puertas se cerraron, un aire distinto llenó la casa. Era como si el peso de los años se hubiera levantado de golpe, como si las paredes respiraran de nuevo.
Los invitados, incómodos y conmovidos, se despidieron en silencio. Cuando el último se fue, madre e hijo se quedaron solos frente al jardín iluminado por la luna. La pantalla seguía encendida, mostrando la última imagen de la grabación, el rosal florecido. «¿Por qué hiciste esto, hijo?», preguntó ella suavemente. «Porque callar me convirtió en cómplice, y yo no quiero serlo más». Doña Clara lo miró con ternura. «No me debes nada, Esteban. Cada quien tiene su tiempo para entender. El tuyo llegó ahora, y eso es suficiente». «No, mamá, tú me diste todo, incluso cuando no tenías nada. Ahora me toca darte paz». Ella sonrió, y sus ojos brillaron con una luz nueva, como si el alma misma se aliviara. «La paz no se da, hijo, se comparte, y hoy, por primera vez en mucho tiempo, la siento». Esteban la abrazó con fuerza, un abrazo largo, de esos que parecen borrar distancias. En ese instante, los años de culpa, de ausencia y de silencio se disolvieron. No hubo disculpas formales, ni lágrimas dramáticas, solo dos almas que se reconocían después de haberse perdido. Durante los días siguientes, la casa cambió de manera natural. Las cortinas volvieron a abrirse. El aroma del pan recién hecho llenó las mañanas. Las flores del jardín recuperaron color. Doña Clara caminaba más erguida. Su rostro parecía más joven. A veces se sentaba en la misma banca donde solía escribir y, al ver pasar a su hijo con una sonrisa tranquila, escribía en su cuaderno nuevas líneas. El amor no se exige. Se redescubre cuando la verdad limpia el corazón. Esteban comenzó a acompañarla en sus rutinas. Regaban juntos las plantas, preparaban el desayuno, hablaban de recuerdos antiguos. Ella le contaba anécdotas de su infancia, de cuando el mundo era sencillo y bastaba una promesa para sentirse segura. Él escuchaba como si oyera música antigua, entendiendo por fin que el tiempo no cura por sí solo, sino que enseña si uno se deja enseñar. Una tarde, mientras observaban el atardecer desde el balcón, doña Clara dijo en voz baja: «A veces me preguntaba por qué Dios me mantenía aquí, cuando todo parecía terminado». «¿Y encontraste la respuesta?», preguntó Esteban. «Sí». «Esperaba que aprendieras a mirar con el alma, no con los ojos». Ambos sonrieron. El silencio que siguió no fue incómodo, sino lleno de sentido. Era el silencio de la reconciliación, de la paz conquistada sin resentimiento. La noticia de la separación de Esteban y Mariana se esparció con discreción. No hubo escándalos ni señalamientos. Él no habló mal de ella, simplemente siguió su vida con serenidad. Los empleados notaron el cambio. La casa, antes tensa, se volvió cálida. Las risas volvieron. El jardín floreció como nunca, y doña Clara empezó a recibir visitas de vecinas que la habían extrañado. En una de esas visitas, don Leo le llevó un pequeño rosal nuevo. «Para que lo plante, doña Clara», le dijo. «Este crece rápido, si se le habla bonito». Ella lo recibió emocionada. «Gracias, don Leo. Usted fue quien sembró bondad cuando más la necesitaba». Plantaron juntos el rosal al lado del anterior, y mientras cubrían las raíces con tierra, Esteban observó desde la ventana. Por primera vez en mucho tiempo, sintió orgullo no por lo que tenía, sino por lo que comprendía. Esa noche, al cerrar la puerta del despacho,
Miró el monitor donde antes había visto las grabaciones. Lo apagó definitivamente. No quería más cámaras, ni vigilancia, ni pruebas. No hacía falta. La confianza y el amor ya no necesitaban demostrarse con imágenes. Doña Clara, antes de dormir, se acercó al ventanal y vio la luna reflejada sobre los rosales. Pensó en todo lo vivido, en las heridas que no dejaron cicatriz visible, en la extraña manera en que la vida acomoda las piezas rotas. Se llevó la mano al pecho y susurró una oración de gratitud, no por lo perdido, sino por lo aprendido. Y mientras el silencio envolvía la casa, comprendió que el verdadero clímax de su historia no era la confrontación, sino la serenidad que llega cuando la verdad se dice sin rencor, porque al final la justicia más pura no se pronuncia en voz alta, se siente en el alma. Los días que siguieron a aquella revelación fueron tranquilos, llenos de una calma que doña Clara no recordaba haber sentido desde hacía años. La casa, antes silenciosa y tensa, se transformó lentamente en un espacio donde cada sonido tenía sentido. Cada gesto era un puente entre madre e hijo. Las cortinas volvieron a abrirse por la mañana, dejando que la luz tibia acariciara los muebles y los recuerdos. La cocina volvió a oler a pan recién hecho, café, a lo que siempre había significado hogar y no obligación, y en cada rincón se percibía la presencia de alguien que por fin podía respirar sin miedo, ni silencios forzados. Doña Clara recuperó sus rutinas, pero esta vez no por deber sino por elección. Caminaba despacio por el jardín, acariciando los rosales, observando cómo las flores se abrían con una paciencia que les recordaba la suya propia, y sentía que cada pétalo que se desplegaba era un reflejo de la fortaleza que aún la sostenía. No necesitaba aplausos ni reconocimiento. Su dignidad estaba intacta, porque la había protegido con sus propias manos, con la misma constancia con la que había sostenido a su hijo cuando era pequeño. Esteban, por su parte, aprendió a mirar la vida de otra manera. Comprendió que el éxito no reside en los edificios que uno levanta, ni en la riqueza acumulada, sino en el amor que se entrega y se recibe con respeto. Cada mañana, antes de salir a trabajar, se sentaba junto a su madre, compartían un café y hablaban de cosas simples, de la música que escuchaba doña Clara, de los recuerdos de su infancia, de los árboles del jardín que parecían contar historias propias, la risa que había estado ausente durante tanto tiempo. Volvió a escucharse en la casa, ligera y cálida, como un hilo que conectaba el pasado con el presente, recordándoles que aún tenían la capacidad de elegir la alegría a pesar de todo. Hubo también momentos de silencio, largos y profundos, que no eran incómodos sino necesarios. Doña Clara los usaba para reflexionar, para dejar que su corazón se asentara en la nueva realidad. Cada respiración le recordaba que había sobrevivido a la soledad y al miedo, y que ahora, sin que nadie más tuviera que dictar su vida, podía decidir cómo quería vivir. Esteban, observándola, entendía que aquel aprendizaje no se enseñaba con palabras, sino con presencia, con cuidado, con actos simples de respeto diario. Era un aprendizaje lento, silencioso, pero tan poderoso que no necesitaba más dramatismo. Con el paso de las semanas, doña Clara comenzó a escribir nuevamente. Esta vez no eran notas de recuerdos tristes ni advertencias silenciosas.
Escribía cartas que nunca enviaba, relatos de su vida, pequeños ensayos sobre la importancia de la paciencia, la bondad y la gratitud. Cada línea era un recordatorio de que la vida se puede reconstruir cuando uno decide mantener la dignidad por encima de la adversidad. Su hijo, al leer algunos fragmentos que ella le mostraba, comprendió que cada palabra era un legado, no solo de recuerdos, sino de enseñanzas para cualquier generación que viniera después. El jardín se convirtió en un espacio de encuentros diarios. Allí conversaban, se reían, se sentaban a mirar cómo los pájaros se posaban sobre los rosales y cómo el sol caía detrás de los árboles. Cada flor que brotaba parecía un símbolo de resiliencia. Doña Clara entendió que la vida, incluso cuando parecía injusta o silenciosa, siempre encontraba la manera de ofrecer un nuevo comienzo, y que la fuerza verdadera no está en los gritos ni en las confrontaciones, sino en la calma, en la paciencia y en la capacidad de perdonar sin olvidar, de protegerse sin aislarse. Una tarde, mientras el sol descendía, pintando el cielo de tonos dorados y naranjas, doña Clara se recostó en la banca del jardín, apoyando la cabeza sobre el regazo de su hijo. Esteban la abrazó suavemente, sin palabras, dejando que el silencio hablara por ellos. No había reproches, ni culpas, solo reconocimiento de lo que habían perdido y de lo que habían recuperado. Ella cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo que por primera vez en muchos años el miedo había desaparecido, dejando espacio para la paz. El tiempo pasó, y la rutina de madre e hijo se volvió un ritual de amor y cuidado. Compartían desayunos, paseos por el jardín, charlas largas en las tardes tranquilas. Cada gesto, cada detalle, se convertía en un acto de reparación silenciosa. Doña Clara descubrió que el mundo podía ser amable, incluso después de la tristeza, y que la verdadera fortaleza no reside en resistir el dolor, sino en aprender a vivir a pesar de él, con dignidad y esperanza. En las noches, antes de dormir, miraban juntos las estrellas desde el balcón. Doña Clara recordaba los años difíciles, los silencios, las ausencias, pero ya no sentía miedo ni rencor. Solo una profunda comprensión de que la vida es un ciclo que se renueva constantemente y que la paz llega cuando uno acepta la verdad con serenidad. Esteban, a su lado, entendía que cada acto de justicia, cada decisión tomada desde la calma y la honestidad, era más poderoso que cualquier confrontación o reclamo. Y así, la historia terminó no con gritos ni venganza, sino con la restauración de la dignidad, la reconciliación silenciosa y el reconocimiento del amor que siempre existió entre madre e hijo. La casa, el jardín y sus vidas se llenaron de una luz diferente, una luz que no necesitaba testigos externos, porque la verdad y la paz se sentían en el corazón. Doña Clara cerró los ojos aquella noche con una sonrisa serena, consciente de que a pesar de todo lo vivido, aún quedaban muchas flores por florecer, muchas mañanas por disfrutar y mucho amor por compartir. Porque la lección más grande que aprendieron juntos no fue castigar, ni reclamar, ni demostrar, sino vivir con verdad, respeto y la certeza de que la paz verdadera nace del corazón que decide perdonar y proteger a quien ama.